Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí en Visión 7 Internacional para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés y en América Latina. Hubo muchas noticias, por supuesto, esta semana, espionaje en Colombia. Además se cumplieron los 25 años de la caída de Stroessner, fue algo realmente muy importante en el Paraguay. Y por supuesto también hay temas del lejano oriente, como se solía decir en otros momentos, que nosotros hemos seguido, como el de Tailandia, que tenemos un informe especial para compartir con los televidentes hoy. Y hay otros temas que cruzan el mundo, pegan la vuelta, impactan. Se está hablando mucho de los recortes de estímulos monetarios en Estados Unidos y esto está impactando en las economías del mundo por el juego de movimientos de capitales especulativos. Se habla de ataques especulativos sobre mercados emergentes. Otra vez. Y están afectando seriamente economías como la de Turquía, la de Sudáfrica, India, también Argentina y Brasil se vieron afectados. De paso, digamos, Brasil esta semana hubo novedades con cambios de gabinete que tienen que ver con la política, la estrategia del gobierno de Dilma Rousseff en un año electoral. Octubre hay elecciones, que se cumple el mandato el 31 de diciembre, va por la reelección y un poco lo que busca este cambio de gabinete es justamente fortalecer las líneas de acción del gobierno. Varios de los que salen van a ser candidatos a gobernadores en sus respectivos estados. Y la Copa del Mundo, que va a ser fundamental este año. Y además interesante ver esto que decís de los cambios, de los movimientos especulativos, digamos, si son coincidencia o si hay como un armado detrás de eso, porque es lo que uno siempre se está preguntando, ¿no? Si tiene que ver con lo económico o si tiene que ver también con lo político. Enseguida vamos a tener un informe sobre este tema y después lo vamos a charlar. Y bueno, nosotros tenemos la visita de la ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa. Ella vino a la Argentina a presentar una revista, que es la revista Patria, después se las voy a mostrar, de Ecuador, Análisis Político de la Defensa, una revista interesantísima con nombres realmente de gran importancia en el plano de la defensa y lo militar, como Ana Ceseña, la analista mexicana, como Atilio Borón, como Sisek, como también, bueno, la misma ministra, un reportaje interesantísimo. Ella es una mujer, digamos, además de ser ministra de Defensa y por lo tanto participante del Consejo de Seguridad de UNASUR, una mujer polifacética, porque miren, es poeta, antropóloga, geógrafa, además de ser diplomática. Así que realmente va a ser muy interesante poder hablar con ella sobre todos estos temas, la CELAC, el TIAR, en fin, varios temas. Así que empezamos por el informe, si les parece, y después vamos con la ministra. Los mercados emergentes es el objetivo del capital financiero internacional que pone en jaque el crecimiento, las políticas de crecimiento. El capital especulativo ya definió su nuevo chivo expiatorio, los mercados emergentes. Así llaman sus voceros a los países de la periferia que intentan desarrollar sus economías en un mundo dominado por las naciones ricas. Hoy, esos emergentes son víctimas de ataques que se concretan a través de la fuga de divisas hacia Estados Unidos, Europa y Japón, y que se traducen en la caída de sus reservas, la devaluación de sus monedas y el aumento de los intereses que pagan por sus deudas. En estos términos, el escenario parece claro. Existe una estrategia de la banca internacional y las multinacionales controladas desde los países centrales para generar desequilibrios y detener el avance de la periferia. Sin embargo, la realidad no siempre resulta tan evidente y se torna difícil comprender los motivos de la conspiración y la relación entre los distintos sucesos económicos que encabezan las portadas de los diarios. El ataque nace por una necesidad del capital especulativo de obtener constantemente renta financiera. Mientras que en un primer momento logra sacar provecho del crecimiento del mundo en desarrollo, una vez que se reducen las tasas que pagan esos países por sus deudas y que aumentan los salarios gracias al progreso de la economía, el capital especulativo pierde márgenes de ganancia e interés. El paso siguiente de los fondos especulativos consiste en vender las acciones, los bonos y las empresas que les rindieron grandes beneficios y retornar a las naciones ricas para asegurarse una renta mínima mientras denuncian con pavor a través de los medios el desequilibrio fiscal que ellos mismos generaron en la periferia. Los números impactan. Solo en Brasil, uno de los blancos del ataque, se fugaron el año pasado
23.396 millones de dólares. Y la tendencia promete profundizarse con vistas a las elecciones que se celebrarán este año y que tienen a la presidenta Dilma Rousseff muy cuestionada por los economistas neoliberales como amplia favorita. Hasta el momento, la respuesta de los países emergentes al ataque especulativo tuvo un denominador común: la suba de los intereses. El Tesoro de Brasil, por caso, decidió pagar un interés anual superior al 13% por nuevos bonos en reales, con vencimiento a 10 años. La cifra resultó muy superior a la inflación y al interés que pagaban los bancos por los depósitos a plazo fijo. En Turquía, luego de que la lira sufriera una corrida y perdiera el 5% de su valor en muy pocos días, el Banco Central elevó la tasa de referencia del 7,75 al 12% para atraer a los grandes inversores y ahorristas obnubilados por el dólar. Y en Argentina, tal vez el más delgado de los hilos que el capital financiero pretende cortar, la secuencia fue similar. La pérdida de reservas destinadas a frenar la suba del dólar se vio acompañada por una emisión de deuda que superó el 28% anual en pesos. El problema de estas reacciones es que contradicen las intenciones de los gobiernos de seguir impulsando el crecimiento de la economía y los salarios. Las subas de tasas en los mercados generan ajuste. En lugar de destinar su dinero a la producción, los potenciales inversores adquieren activos financieros que les aseguran ganancias sin mayor esfuerzo. Así, la industria pierde vigor y se reduce la demanda de empleo. Además, se incrementan las deudas que finalmente los estados deberán saldar, debido a que tendrán que pagar más por emisiones de bonos que antes financiaban a bajo costo. En el sendero que trazan los capitales especulativos, el horizonte se asemeja a una profecía autocumplida. La meta consiste en fugarse de la periferia para forzar devaluaciones y hacer caer el precio de las empresas que supieron vender a tiempo. Entonces, los capitales regresarán para comprar los activos a precios de remate e iniciar una vez más el ciclo de la ilusión y el desencanto. Ese que les permite seguir transfiriendo dinero hacia sus arcas. Una lógica del sistema financiero a partir del neoliberalismo que desde el punto de vista del sentido común parece absolutamente irracional, pero que hay que entenderla para comprender lo que está pasando en el mundo. Cuando la Reserva Federal de Estados Unidos establece una política de tasas bajas, de tasa cero, es decir, dinero barato, lo hace para que la economía crezca con más facilidad. Es decir, con la facilidad crediticia, la economía se supone que se recupera más rápidamente. ¿Qué pasa con los capitales financieros? En otro momento hubiera dicho, bueno, los capitales financieros, si hay una economía de crecimiento, van a ir ahí porque hacen negocio prestándole dinero a quienes crecen. No, los capitales financieros huyen porque las tasas de interés son bajas y buscan lugares donde puedan hacer negocios más rápidos. No ligado o asociado al crecimiento, sino hacer negocios rápidos, hacer diferencias. Dinero de dinero. De dinero de dinero, exactamente. Cuando Entonces, lo que ocurre, déjame terminar la explicación, porque lo que ocurre ahora cuando Estados Unidos empieza a crecer, empieza a recuperarse, y la Reserva Federal dice, bueno, entonces me retiro de los estímulos monetarios o empiezo a achicar los estímulos monetarios, hace que suban las tasas de interés y entonces estos capitales que fugaron vuelven, huyendo de los mercados especulativos donde estuvieron haciendo negocios. Además, hay un efecto perverso. Cuando vuelan esos capitales de los mercados emergentes, provocan un problema, los países se defienden haciendo devaluaciones o subiendo las tasas de interés para retener los capitales en moneda local, y entonces del análisis de mercado, lo que se dice, están dificultades, entonces huyamos más rápido todavía porque acá va a haber problemas más graves. Esta es la perversión de un sistema económico mundial que funciona en virtud del predominio del capital financiero y los intereses financieros, no el predominio de un capital productivo. Esto es lo que nos ha dejado el neoliberalismo, de lo cual evidentemente, más allá de la crisis y que se haya superado o no superado la crisis, de esa lógica no se salió. No, yo la pregunta que te iba a hacer ahora es un poco tarde, pero es así, cuando vos te referís a que no aparece el dinero por el crecimiento, tiene que ver con la producción, es decir, no en los lugares donde no crecen porque no hay producción, esa parte es que no me
No. Sí, no, claramente, sí. Y el financiamiento asociado o no a la producción, claramente no está asociado hoy el tema del financiamiento de la producción. Ahora, Raúl, acá hemos discutido en más de una oportunidad el tema de la tasa Tobin, un impuesto al movimiento de capitales especulativos que a vos no te entusiasmaba demasiado la idea. A mí me parecía una idea muy buena que hace 15 años se debatió mucho y que incluso algunos países en Europa trataron de implementarlo. ¿No es momento para reactivar eso? Que además tiene un efecto político. O sea, ponerle una tasa al movimiento de capitales especulativos para desalentarlos o, en el mejor de los casos, también conseguir dinero para los tesoros nacionales. Sí, a ver, yo te lo planteo porque es el mismo problema de origen, no es un problema de momento el cuestionamiento que se hace y que yo comparto a la tasa Tobin. La tasa Tobin es tan difícil de aplicar, tan complicada de decir, sobre todo estos movimientos especulativos que te esquivan cualquier tipo de regulación, que la tasa Tobin va a terminar siendo una tasa sobre los más débiles, sobre aquellos que no pueden ocultar sus movimientos, y en el caso de que sea una tasa sobre el capital más fuerte, seguramente el costo se lo va a derivar al más débil con el que hace negocios. Hoy, por ejemplo, la tasa Tobin a los capitales especulativos de Europa lo estarían pagando los griegos. ¿Por qué? Claro. Porque le trasladan el costo, porque manejan la tasa de interés. Fíjate lo que está pasando estos días con algunas investigaciones que inclusive afectó a un alto directivo de la banca Deutsche con respecto a que, y ya son varias las investigaciones que se hablan sobre este tema, sobre el manejo que se está haciendo sobre los valores de las monedas. Es decir, manejo especulativo para ganar plata que se hacen entre pocos factores. Ya no estamos hablando de un derivado, de un título, de un país. Pero muchas veces se menciona el caso de Chile. Las monedas, Muchas veces se menciona el caso de Chile, de aplicar una cierta restricción respecto de estos capitales. Sí, una cosa es aplicar restricciones internas a los movimientos internos capitales, otra a los capitales internacionales que se mueven como se mueven estos capitales, que ni siquiera sabe quién es el dueño. Claro. Entonces, digamos, es un problema de aplicabilidad y quién paga el efecto en cuanto al tema de la tasa Tobin. Por eso digo, no es una medida de desaliento, porque en la práctica no funciona. En la práctica. Digo, en la teoría puede funcionar, pero en la práctica tiene muchísimas dificultades. De hecho, hoy las medidas que está tomando la Reserva Federal, recordemos que esta semana asumió la nueva titular, en el plazo de Ben Bernanke, Janet Yellen, que va a seguir la misma línea seguramente. El tema del efecto en los mercados secundarios, en los mercados emergentes, no interesa, es un tema absolutamente secundario. ¿Seguro? Por decir que está cerca, digamos, más abajo que secundario. Lo que está interesando a Estados Unidos es cómo alimenta esa recuperación y no tiene efectos monetarios internos. Lo que pase más allá no le interesa, porque aparte esto lo van a manejar, el efecto lo van a hacer, lo van a transmitir capitales financieros que a Estados Unidos le interesa que vuelvan, que en todo caso van asociados a sus propios intereses. Por eso me parece que algunas propuestas pueden ser buenas en los papeles, pero ya conocemos en la práctica cuáles pueden ser los resultados, que terminan anulándola o invirtiendo el efecto que se está buscando. Claro. Bueno, vamos a saludar a Félix Taylor. ¿Qué tal, Félix? Hola, ¿qué tal, Telma? Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, día. Estamos en vivo, como siempre, hasta las 13:30, 12:43 en la capital federal, temperatura 28 grados, 2 décimas, 33,3 la sensación térmica, mucho calor. Bueno, por supuesto, tenemos a consideración de todos los televidentes, como lo hacemos habitualmente aquí en Visión 7 Internacional, la incógnita del día. Recuerden, 0800 444 1777 y 45350709, los teléfonos para comunicarse y también la posibilidad de establecer esta comunicación a través de la red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional. ¿Qué les parece si ponemos ya a consideración de todos nuestros televidentes la incógnita de hoy? Esta idea de tirarles un nombre de algún personaje para recordarlo y para homenajearlo y que ustedes nos digan con los datos que les vamos a ir anticipando de quién se trata. Este personaje de hoy nació en Moscú en 1892, estudió piano y siendo adolescente ya se interesaba por los románticos alemanes y franceses. En 1909 viajó a París y a Dresden para estudiar. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 45350709. Vamos a la primera pausa en esta emisión especial de Visión 7 Internacional. Luego de la pausa vamos a estar con la señora ministra de Defensa de Ecuador, María Fernanda Espinosa. Ya volvemos.